Vamos a hablar en esta mañana sobre un tema titulado La transformación interna. Todos nosotros, hasta el día de nuestra muerte, necesitamos transitar por un camino que se llama transformación interna. Porque lo que ocurre adentro luego ocurre afuera. Mis acciones hablan de lo que adentro ocurrió en mi corazón. Toda transformación interna produce una actitud en el ser humano diferente. Ahora bien, tengo que comprender los tiempos de Dios en el que yo estoy viviendo. Tengo que comprender el proceso de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en este momento conmigo? Porque en esa sabiduría voy a poder entender lo que debo cambiar, lo que hasta hoy tal vez no pude ver, pero que lo voy a comenzar a ver cuando entiendo los tiempos, cuando veo el proceso de Dios. Entonces la transformación interna es un proceso que primeramente es guiado por el Espíritu Santo y es fundado, o sea, se funda, fundación, bien, cimiento, se funda en la palabra de Dios. No hay transformación sin palabra de Dios. El ser humano se detiene y retrocede sin la palabra de Dios. La palabra de Dios me ubica en el tiempo que estoy viviendo. La palabra de Dios me ubica en el proceso que estoy pasando. Y me hace reflexionar y tomar conciencia y ir hacia la dirección que tengo que ir. Había unos hombres en el Antiguo Testamento que eran hijos de Isaacar. Dice así la Biblia, 1 Corintios 12:32. Estos hombres eran 200 principales, eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos hombres entendían los tiempos que estaban viviendo, sabían las acciones que debían hacer y la gente los seguía después. ¿Por qué? Porque entendían el calendario divino de Dios para ellos. Hay un calendario divino del cielo que está ocurriendo sobre tu vida ahora. Pero si no lo comprendes, se te va a hacer difícil poder ir hacia el camino de la transformación. Jesús, enséñanos a orar, decían los discípulos. Jesús le dijo, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase la voluntad que se está haciendo en el cielo, ahora acá en la tierra, en mi vida. Si no entiendo el momento en el que estoy viviendo, no voy a poder tener una transformación. La transformación se inicia en el espíritu. La transformación luego impacta el alma. La transformación impacta el cuerpo. Y todo lo que vivimos comienza a ser impregnado del reino de Dios si permitimos a la palabra de Dios que nos impregne, nos dé dirección, nos acentúe en el momento correcto en qué está tratando Dios sobre mi vida. Te invito a cerrar los ojos por un momento y que puedas decirle al Señor: quiero ser como los hijos de Isaacar, quiero entender este tiempo que estoy viviendo. Decirle: Señor, quiero entender este tiempo que estoy viviendo. Quiero comprender el calendario divino. Decirle: Señor, necesito el calendario divino, entenderlo. Y orá: Espíritu Santo, toca mi corazón en esta mañana. Decirle: toca mi corazón en esta mañana. Lo primero que vamos a tratar en esta mañana es que la transformación es un proceso. La gente quiere que en un suceso de un momento nada más ocurra algo extraordinario. No es así. La transformación en la vida de un ser humano es un proceso donde uno dice: bueno, me someto al proceso y ahí en el proceso empiezo a ser transformado. La gente quiere en una milésima de segundo la transformación. La transformación no ocurre de esa forma. La transformación es algo que no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo donde el Espíritu Santo
por medio del fundamento de la palabra, trabaja y trabaja y trabaja y va ordenando lo que está mal dentro nuestro. Como seres humanos sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Bien, la Biblia nos enseña eso. Génesis 2, verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló el espíritu, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un trabajo que Dios hace en el espíritu, en el alma y en el cuerpo del ser humano. Transformación. ¿Querés vivir mejor? Transformación es la palabra. Tenemos que ser transformados y es de adentro hacia afuera. Lo que se ve afuera está pasando adentro. El caos de afuera está adentro. El bienestar de afuera está adentro. La paz de afuera está adentro. Bien, la locura de afuera está adentro. Todo está adentro y se manifiesta afuera. Por eso es preciso entender que hay una transformación que debe ocurrir en mi vida. Todo empieza en el espíritu. Luego sigue en el alma, luego sigue en el cuerpo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace la palabra? La palabra viene porque la palabra es Cristo. En el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. O sea, Cristo, la palabra, estaba con Dios. La palabra viene, se mete en el alma, se mete en el espíritu, discierne los pensamientos que están mal y los transforma, los corta, los rompe y los rediseña. Sin palabra de Dios no hay transformación. Las tres áreas deben ser transformadas. El espíritu con su intuición, comunión y conciencia. El alma, lo resumo, con sus pensamientos, emociones, voluntad, debe ser transformada. El cuerpo, carne, sangre, huesos, con los 5 sentidos debe ser transformado. Pero sin palabra de Dios no habrá transformación jamás. Y el ser humano irá de retroceso en retroceso. Hasta que el momento llega en que la palabra empieza a iluminar, meterse en el alma, cortar. Va más adentro al espíritu y corta en el espíritu también. Entonces, cuando la persona recibe a Jesucristo, el espíritu en el momento se convierte. El espíritu es instantánea la conversión. Es un instante nada más. Una milésima de segundo y la persona tiene vida nueva en su espíritu. Pero el proceso del alma y del cuerpo es un tiempo indeterminado. Uno nunca sabe cuánto se tarda. Entonces, el espíritu es conversión, transformación instantánea. La mente es transformación para la conversión a la imagen de Cristo, que lleva tiempo. Y el cuerpo es transformación para la conversión de un cuerpo cada día más sano, más regenerado para servir a Cristo. Entonces ahora hablemos de lo que es la transformación que comienza con el nuevo nacimiento espiritual. Vamos a hablar de eso. La transformación que comienza con el nuevo nacimiento espiritual. Había un hombre anciano, Nicodemo, un hombre muy respetado en todo Israel. Se acerca a Jesucristo y le dice: ¿qué puedo hacer yo para recibir esa vida eterna? Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Tenés que nacer de nuevo. ¿De dónde se nace? Del agua y del Espíritu. O sea, el impartimiento del Espíritu Santo que le da vida a nuestra vida. Y el agua, que es la palabra que comienza a regenerar todo el ser humano. Necesitamos el nuevo nacimiento. Todos precisamos entregar nuestro corazón a Jesús. Porque cuando entrego mi corazón a Jesús, es automática la regeneración, la conversión, la transformación.
Con el espíritu regenerado, ahí ya la obra de Dios está funcionando extraordinariamente en la vida de una persona. Pero atención, el alma necesita ser renovada. Y que el espíritu sea renovado, convertido y transformado es un tema de Dios. Si yo me arrepiento, es un tema de Dios, que Dios lo hace. No lo hago yo. Pero el alma y el cuerpo es un tema mío, es mi responsabilidad y mi compromiso regenerar mi alma, transformar mi alma. No va a venir un ángel y te va a dictar la palabra, bla, 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 bla. No, vos tenés que esforzarte a que la Biblia entre en tu vida y la Biblia te transforme. Porque el espíritu es transformado por Dios, convertido, esa es la conversión. Conversión, transformación instantánea. Pero el alma no, el alma necesita ser tocada por la palabra de Dios, ministrada por el Espíritu Santo, y ahí el alma va transformándose. Y el cuerpo se debe sujetar a las disciplinas espirituales. Entonces el cuerpo, no tiene gana el cuerpo, pobrecito. No. El cuerpo tiene que tener disciplinas espirituales. Disciplinas de madrugar, disciplinas de ayunar, disciplinas de hacer todo lo que el cuerpo tiene que hacer para que se acompañe a la transformación del alma. Si lo siento, no lo vas a sentir nunca. Jamás vas a sentir hacer algo espiritual desde el cuerpo y del alma. Por eso es tan importante esto. Cuando voy en el camino de la transformación, 1 de Pedro 2, 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, dice Pedro, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué dice Pedro? ¿Quieren crecer? Bueno, no se trata de que el espíritu crezca, el espíritu ya está, ya fue la obra hecha, perfecta la hizo Dios. El alma tiene que crecer, el alma tiene que acompañar la obra del espíritu. ¿Para qué? Para que crezcas en esta salvación. Poderosamente dice Jesús en Marcos 1:15, miren lo que dice. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué está diciendo Jesús? Dice, el tiempo se cumplió. Número 1, se ha cumplido un tiempo, dice Jesús. ¿Cuál es el tiempo? La muerte, la resurrección, se ha cumplido un tiempo, llegó ese tiempo. Proclama y dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el Espíritu Santo entrando en el corazón de las personas cuando se arrepienten y le piden a Dios que entre en sus corazones. Ahora, se cumplió un tiempo, perfecto. Se acercó el reino de Dios, perfecto. Esto es todo tema de Dios. Pero dice Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que llegue el tiempo, que esté cumplido, que venga el reino de Dios, es un tema 100% que lo maneja Él. Ahora, del otro lado, arrepentirnos y creer en el Evangelio es un tema nuestro. Y creer en el Evangelio no es solamente creer en la obra de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, 1 Corintios 15 del 1 al 4. No es eso nada más. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Arrepentirse es dar un giro en la dirección que voy llevando. Bien. Y creer en el Evangelio, ¿qué es? Entonces, dejo de tener la clase de vida que tengo, ¿para qué? Para comenzar a renovar mi mente con la palabra de Dios, porque quiero creer en el Evangelio, porque el Evangelio no es solo creer en el acto de Jesús, en su muerte y resurrección. El Evangelio es comprender y creer y hacer la palabra de Dios. Le dijeron a Jesús, ¿quiénes van a ser grandes? No, perdón. Jesús enseñó en el Sermón del Monte, Mateo 5, ¿quiénes van a ser grandes en el reino de los cielos? Los 1000 años en la tierra. Grandes en el reino de los cielos van a ser los que estudien la palabra, cumplan la palabra y enseñan la palabra. Entonces, arrepentíos porque el reino de Dios está cerca, se ha cumplido un tiempo, dice Jesús. Perfecto, ¿cuál es mi función? Arrepentirme de los malos caminos y de las malas decisiones y comenzar a tener buenos caminos y buenas decisiones y empezar a regenerar mi mente porque ha llegado un tiempo nuevo.
Y hay una necesidad que podría ponerle yo en mayúscula. Absoluta. Absoluta. Hay una necesidad absoluta de renovar nuestra mente. Porque si no, si la mente no se renueva, las acciones y los resultados seguirán siendo siempre los mismos. No renuevo la mente, no cambio la acción. Vivo ciego, vivo en una ceguera y la acción es siempre la misma. Y el resultado es horrible. ¡Qué feo resultado! Bueno, para que haya un resultado diferente, la acción tiene que tener un observador nuevo que está dentro de la mente. El pensamiento natural es opuesto al reino de Dios. Y todos nosotros venimos con un pensamiento. Así me crié, esto fue lo que viví, esto soy, este es el formato que tengo, ¿y qué querés si soy así? No, señor. El pensamiento natural con el que vivimos es opuesto al reino de Dios. Resultados de reino exigen palabra de reino en la mente de cada uno de nosotros. No podemos eliminar los pensamientos erróneos, las estructuras mal formadas, los paradigmas que son totalmente erróneos y que traen dolor. No los podemos borrar, tenemos que reformarlos. Las estructuras no se borran, los paradigmas no se borran, no se arranca lo que está mal del cerebro. El cerebro se reforma. Y la Biblia dice que la única forma que un ser humano puede renovar su cerebro, su mente, es por la palabra de Dios. Y hay gente que no lee la Biblia y no la va a leer jamás, y los resultados seguirán siendo cada vez peores. Porque no se sustituye lo que está mal. No hay una reforma, no se rediseña lo que está mal adentro. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. Miren lo que hace la palabra: implantada. Dice Santiago, la palabra reciban con mansedumbre. Sean mansos, no sean tan orgullosos, reciban la palabra, dice. Así nos dice el Señor. Reciban la palabra. Ábranse para recibir la palabra. Porque la palabra se implanta, dice, y produce salvación en el alma. Si no, el alma va a llevarte a la perdición. El alma te va a llevar a vivir un caos. Pero como hay tanto orgullo, no tengo tiempo, mentira, es orgullo. No tengo ganas, es orgullo. Orgullo, resistencia, rebeldía contra Dios. Porque no lo quiero escuchar a Dios. Entonces el que se vuelve rebelde contra Dios se vuelve enemigo de Dios. Sí, pero voy a la iglesia, pero te estás volviendo enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque quiere venir la palabra y la resistís. La resistís. Y dice Santiago, vuélvanse mansos. Vuélvanse mansos y dejen que la palabra sea implantada en ustedes. Porque si la palabra se les implanta, van a poder salvar su alma. Y entonces cuando salvo mi alma, ¿qué es lo que ocurre? El observador trae distintas acciones y nuevos resultados. Vamos a lo último. Hay una influencia, y yo le puse así, la influencia de los diferentes poderes sobre nuestra transformación. O sea, hay diferentes poderes, que ahora lo vamos a ver, diferentes poderes que me rodean, aún poderes internos, que influencian sobre mi transformación. Pero más allá de esto, de los poderes que puede haber, de las cosas que nos pueden rodear, quiero decir algo. Y que lo quiero decir con mucha vehemencia, muchísimo, como que si fuese una espada, quiero que se te meta esto adentro ahora. La transformación de la mente no es opcional. O transformás tu mente o te vas a morir como un pordiosero o como una pordiosera. La transformación de la mente no es opcional. El camino hacia la tumba te va a llevar por un camino de cada vez más basura o cada vez más belleza. ¿Vas a morir con sufrimiento o vas a morir con belleza? Uno decide qué quiere que le rodee, tomando determinaciones internas. La transformación de la mente no es una opción. La primera batalla que nosotros tenemos es una batalla contra un poder, que es el poder de la estructura de nuestros pensamientos. La segunda batalla que tenemos es la batalla contra, podemos decir, la batalla contra el conformismo, la comodidad
que nos mantienen en esclavitud y nos mantienen así, esclavos. Podemos estar 15 horas por día con el celular y con la televisión, pero con la Biblia 5 minutos no. ¿Por qué? Porque ya estoy esclavo. Entonces hay poderes que me están manejando y yo tengo que ser libre de esos poderes, pero tengo que detectarlos para liberarme. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que si yo oigo la palabra de Dios, el poder de la estructura, del paradigma, el poder de la comodidad, de la esclavitud se va a romper. La Biblia dice que hay fortalezas y argumentos que están dentro de nosotros que nos impiden vivir libremente. Pero si nos animamos a ya no estar así contra Dios. No, si yo voy al culto. Ya no estar así contra Dios, sino que estar, Señor, con mansedumbre quiero que me implantes la palabra. Quiero ser transformado, Señor. Y empezamos a abrir nuestro corazón, nuestra mente y arrepentirnos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, pero ahora al ser humano le corresponde algo: arrepentirse y creer en el Evangelio. Señor, perdóname porque estoy permitiendo que los poderes de los argumentos, los poderes de la comodidad, de la esclavitud que tengo con las fortalezas que están dentro mío, con las estructuras mentales, me hayan dominado y hoy me estoy muriendo. Si no renovamos nuestra mente, aunque hayamos nacido de nuevo en el Espíritu y nos vayamos al cielo, por supuesto, nos vayamos al cielo, estaremos sujetos a pensamientos mundanos y acciones mundanas. Por eso es tan importante trabajar sobre la transformación. Porque hay una gran diferencia entre una persona transformada y una persona que no es transformada. Hay una gran diferencia. Se nota la legua. Una persona con la mente renovada se convierte en un agente de transformación para otros. Alguien que está renovado, ¿qué es lo que hace? Es de agente de transformación para muchas personas. Alguien que no está renovado sigue atrapado en los deseos engañosos del mundo y en el modelo conductual del mundo y vive preso y no puede ser un agente de transformación. Y Dios te llamó para que seas un agente de transformación. Tu capacidad, tus talentos, tus dones necesitan la activación en vos a través de la transformación interna de tu mente. Tal vez te estás haciendo muchas preguntas: Señor, ¿y esto por qué no me sale? O aquello, o lo otro. Pedir a Dios que te ayude a discernir y entender el tiempo en el que estás viviendo y que te lleve a un gran arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Porque creer en el Evangelio no es solo leer la Biblia, es dejarse convertir y transformar por el Espíritu para que el Espíritu haga la obra que quiere hacer. Cierro el mensaje con esto final. Conclusión. El discipulado como clave de la transformación. Porque uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿cómo hago si no me está saliendo leer la Biblia? Bien, perfecto. Jesús estableció el discipulado como el medio para la verdadera transformación de los seres humanos. Juan 8, 31 y 32 dice: entonces Jesús a los judíos que habían creído en él les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, Jesús le dice: ustedes se entregaron a mí, bien, permanezcan en mi palabra. Conocerán la verdad si permanecen en mi palabra. O sea, el observador que hoy tienen le va a permitir cambiar para tener nuevas acciones y nuevos resultados. Serán mis discípulos si permanecen en la palabra, si no, no son mis discípulos. Hay un problema muy serio, especialmente en América Latina y en África. ¿Saben cuál es?
En el mundo no hubo tantas conversiones como en América Latina y como en África. No han faltado conversiones en América Latina y en África. Millones de personas se convirtieron a Cristo tremendamente. Pero ¿saben qué? América Latina y África no tienen impacto social. ¿Saben por qué? Porque no se creció en el discipulado. La gente no creció en la palabra, no creció en el conocimiento. América Latina y África llena de misticismo, de pseudo verdades, haciéndose cosas totalmente incorrectas, contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué provocó eso? De que no haya impacto social. O sea, millones y millones y millones de personas convertidas, su espíritu convertido, pero por falta de discipulado, la gente siguió viviendo igual o peor que antes. Esa es la realidad de nuestros países. Estoy hablando desde hechos, no estoy hablando desde suposiciones. Estoy hablando desde hechos, con afirmaciones contundentes. Jesús dijo, Mateo 5, 13 y 14, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si no crecemos en la palabra, holladas por los hombres significa el mundo nos va a pisar. ¿Entienden? 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Pablo le decía a los Efesios que la carta de Efesios es una carta universal. 5:11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero ¿cuándo puedo yo reprender las obras de las tinieblas? Cuando verdaderamente me estoy dejando discipular para transformar mi ciudad, mi casa, mi barrio. ¿Y cuándo me empiezo a dejar discipular? Primero cuando arrancás con la Biblia, hoy mismo al irte de acá, tal vez a la siesta, si de verdad estás arrepentido de no haber seguido el Evangelio. Pero fui a la iglesia, seguido el Evangelio, puedas comenzar con un tiempo nuevo con la palabra de Dios a partir de hoy. Y el discipulado, que primeramente te lo hace Cristo, porque acuérdate, y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, el verbo era la palabra estaba con Dios en el principio. Y todas las cosas fueron creadas por Él, entonces la palabra puede entrar de tal manera dentro tuyo que empieza a traer bálsamos. Te pregunto, ¿cómo encontrás tu transformación interna? ¿Ves que has avanzado? ¿Estás ahí, quedado? ¿Cómo lo encontrás? Segunda pregunta que te hago. ¿Te animás a comprometerte con un proceso de transformación? No es solo recibir al Espíritu Santo. No es solo recibir la nueva vida. ¿Te animás a humillarte con mansedumbre? Porque por eso lo dice así Santiago, porque él está diciendo, la mansedumbre lo está dando a entender una connotación de humildad. Para no ser orgulloso, de resistirme siempre a Dios. ¿Te animás a iniciar un proceso de renovación en tu mente? Lo último que te pregunto es, ¿te animás a invertir en el discipulado, de que te discipulen todos los días, todas las semanas, cada 2 días? ¿Y te animás a discipular a otros para que tu vida, tu casa, nuestra ciudad sea mejor? Decirle al Señor, Señor, no me he arrepentido y no he puesto mis ojos en el Evangelio porque no estoy creciendo. Estoy desechando la Biblia, estoy orgulloso contra la palabra. Y vos me pedís que sea manso y reciba la palabra. En esta mañana, en el nombre de Jesucristo, oro sobre la vida de cada uno de los que estamos acá. Ruego a Dios para que podamos comprender este tiempo espiritual que estamos viviendo. Señor, oro en el nombre de Jesús para que empiece ese tiempo de transformación. Que empiece a haber responsabilidad, Señor, en la lectura de la palabra, en la disciplina espiritual que debe tener el cuerpo. El cuerpo se debe sujetar
disciplinadamente a lo que el Espíritu precisa hacer. Oro en el nombre de Jesucristo en esta mañana, sabiendo que el reino de Dios se ha acercado, para que haya arrepentimiento, para que se crea en el Evangelio y se pueda comenzar a transitar el camino de la renovación de la mente. Señor, en el nombre de Jesús, quebranta las fortalezas, quebranta los argumentos en esta mañana, Señor, para que seamos transformados y nos convirtamos en agentes de transformación. Bendigo a cada persona en el nombre de Jesucristo y oro para que el poder del cielo, milagrosa y poderosamente, traiga convencimiento. Bendice, Espíritu de Dios, nuestras vidas. Ayúdanos a ahondar en la palabra. Ayúdanos a compenetrarnos en la palabra.